Salutacions, saludos, benvinguts, bienvenidos al Sapiens. Vamos descubriendo el pasado, ¿eh? Es curioso, ¿eh? Solo nos han llegado aquellas cosas más superfluas. Pero, ¿se nos ha explicado lo realmente importante? ¿O al menos que nos pueda ser de alguna utilidad aquí en el presente o no? Menuda pregunta que creo que la persona más adecuada para responderla es el profesor Tristán Castell de Pinós. Los saludamos. Buen día, buenas tardes, depende de la hora que nos escuchan ya en diferido, en presente, yo ya no sé qué decir. Profesor, saludos. Guten Tag. Por añadir algo más, ¿no? Desde buen día, buenas tardes, pues bueno, buenos días en alemán, porque estamos bajo el área de influencia germánica en estos últimos capítulos de la vida de María Orsic, que hoy intentaremos rematar y culminar. Muy extraño lo que está aconteciendo. Tan extraño como, por ejemplo, si antes de entrar en materia, me gustaría que también nos dieras tu análisis de este descubrimiento que se ha hecho en el norte de Irak, que es descomunal. Han descubierto, Tristán, algo que viene de aquellos tiempos ancestrales, de aquella antigua Sumeria, de aquella mitología mesopotámica. Han encontrado un Lamassu, que... Bueno, todos sabemos que es aquellas divinidades que decían ellos que eran protectoras, que eran, pues una especie de híbrido, ¿no? Un cuerpo así como de toro o león, depende de cuál. Unas alas enormes, que además están talladas a la perfección, con cabeza homínida. Y han hecho un descubrimiento, pero colosal. Siempre las tierras de Irak en el subsuelo no dejan de sorprender, ¿verdad? Bueno, esto nos va a conectar perfectamente con todo lo que vamos a hablar hoy de Aldebarán y de la llegada a la tierra de digamos, gente, digamos, de un perfil no reptiliano. Y ahora vamos a entrar en todo el tema. Y que, bueno, si ya nos salimos de este triste presente en el que de alguna forma hay unas nubes demasiado negras volando por encima nuestro, hay como una premonición oscura, y hablamos en el otro capítulo del Armagedón, ¿no? Y nos volvemos ahí atrás, donde en aquel tiempo, desde 1915 hasta 1945, se estuvieron canalizando unos entes procedentes de Aldebarán, y que entonces estos de alguna manera explicaron sus visitas a la Tierra, y justamente en una de las canalizaciones se habla de un asentamiento mucho más al norte de Mesopotamia. Mesopótamos es entre dos ríos, en el Tigris y el Éufrates, que es donde, digamos, el creciente fértil, donde digamos floreció en la cultura sumeria, que según los seres de Aldebarán también fue generada por ellos mismos, ¿no? Y por lo tanto estamos de alguna forma digamos, en el clic de conexión. Esta noticia nos vuelve a conectar con nuestro digamos, elemento conductor, que es el contacto de la vidente María Orsic y las mujeres que la acompañaron en este monumental trabajo de traducir todos los informes que iban vertiendo los seres que, digamos, por contra al aspecto que los draconianos y los reptilianos tienen, que, digamos, estos seres de Aldebarán tenían un aspecto muy parecido, digamos, a los elfos del Señor de los Anillos, ¿no? Un aspecto que se podría traducir, digamos, buscando un paralelismo a las razas humanas como un aspecto nórdico. Y muchos investigadores por esa razón le llaman los nórdicos, ¿no? Pues bien, volvemos un poco a nuestro tema. Mira, permíteme un segundo. Ahora que hablas de los nórdicos, hace unas cuantas décadas atrás, un buen amigo mío trabajaba en una tienda de deportes aquí. Bueno, pues lo típico, ¿no? Que si esquís, que si las botas, tal. Y de repente le entraron en la tienda dos personas extremadamente altas, muy por encima de la media normal, con cabellos muy rubios tirando a blanquecinos, una tez blanca, casi como si fuera de porcelana, y dice que toda la tienda cuando entraron era un hombre y una mujer, o una pareja, o
o un masculino y un femenino. Se quedaron mudos. Imagínate el murmullo de la tienda, vendiendo pues cosas de deporte, esquíes y tal. Se quedaron mudos cuando entraron aquella pareja alta, de estilo nórdico. Dice, yo me quedé perplejo. Entraron, miraron, y cuando salieron, dijo, voy a ver dónde van, ¿sabes? Y nada, a los pocos segundos de salir esos nórdicos, me explicó, dice, oye, Ferran, no estaban ni en la avenida Meritxell para arriba, ni en la avenida Meritxell para abajo. Desaparecieron. ¿Podría ser que sí que hay esta raza? Claro. Hoy daremos algunas pistas y en estos momentos Olga me estaba apuntando que nosotros que estuvimos en la búsqueda de esta sociedad o de esta civilización secreta en la zona de las Islas Huaytecas, en la costa occidental de Chile, y estuvimos en una de las islas más, de las pobladas más al sur, y allí pues sí, cuando aparece gente, digamos, alta, rubia, me tienes que decir, bueno, pero estos tíos de dónde han salido, ¿no? O sea que vale, ya hoy iremos avanzando un poco en este tema, a ver si tenemos la suerte de poder culminar la exposición de todo lo que hemos ido, digamos, abriendo hasta ahora, ¿no? O sea que sí, todo eso que estás comentando, de alguna manera, está confirmando un poquitín todo lo que vamos a hablar hoy, ¿eh? Hablas de estos nórdicos, porque aparte, digamos, estas razas, de alguna forma, tienen, digamos, hoy también vamos a hablar de esto, con el tema de María Orsic, hablaremos de la clonificación, el avance de las ciencias genéticas, la capacidad de metamorfosear a través de la activación de los, digamos, de las partes del ADN, que nosotros lo vemos como un ADN basura y que durante muchos años se ha llamado así, porque no se sabía realmente para qué servía todo eso, pero eso, digamos, es algo que se puede metamorfosear, es decir, se puede cambiar, se puede de alguna forma sutilizar y se puede de alguna forma, digamos, densificar, ¿eh? Bueno, y una cuestión, cuando se nos dijo, no, esto es ADN basura, que no sirve para nada, fíjate que bien calcularon la palabra. Basura, pestilencia, no sirve, fuera de casa, en el cubo, en el contenedor. Oiga, ¿y si resulta que era tan basura que no interesaba decir a la humanidad qué habían encontrado? Le ponemos una palabra de estas peyorativa y seguimos investigando sobre este, bueno, potentísimo hallazgo genético. Los arcontes o los controladores, o como decía René Adolf Svaler de Lubitsch, le veillant, los vigilantes, de alguna manera siempre nos cierran las puertas del conocimiento, ¿no? Pues bueno, pues vamos a nuestro tema, porque bueno, de todo lo que vas añadiendo, pues va, digamos, bueno, estamos enriqueciendo este pastel de conocimiento, ¿no? Pues bueno, sabemos, volvemos un poquitín hacia atrás, que en 1915 empiezan las reuniones de esta mujer, María Orsic, con personajes que estarían muy próximos a lo que después sería la sociedad Thule, y entonces, pues bueno, van avanzando. Ella ha canalizado una serie de cosas, la gente que recibe esos mensajes, de alguna forma, se dan cuenta de que, digamos, es una lengua acadio-sumeria o un lenguaje rúnico. Todo eso se intenta encontrar personajes que puedan traducir todo esto, y esto es lo que va aproximando a María Orsic, que ya ha conocido la sociedad secreta Causa Nostra en Croacia y en Viena. Pues bueno, va entregando, desesperando saber exactamente qué es todo esto, ¿no? Entonces, bueno, todo eso va avanzando. En 1919, los famosos caballeros de las piedras negras, de los que hemos hablado, los extemplarios marcionistas, proponen una reunión en Berchtesgaden, que yo siempre hoy insistiré sobre este tema porque es algo que está totalmente desenfocado, ¿eh? Yo siempre he llamado a Berchtesgaden la Cancillería de las Montañas, porque ese lugar es el epicentro, ¿no? Y entonces hacen una reunión en Berchtesgaden, y entonces allí avanzan, necesitan un científico que les traduzca
digamos, todo este canal de información y necesitan más gente que les ayude a canalizar. Y entonces buscarán, en München habrá justamente un grupo de mujeres que también de una forma, no casual, son dotadas de una capacidad de evidencia y que además comparten los criterios de Maria Orsic, y entonces se reunirán y serán el equipo canalizador que va a traducir la abundantísima información técnica que va a ser vertida en esta zona de Europa en aquellos momentos que anteceden a la catástrofe de la Segunda Guerra Mundial, que sigue siendo la catástrofe en la que vivimos ahora, ¿no? Pues bueno, hacen esta reunión, ya hablamos de que ahí se habría conocido con Rudolf Hess, hablamos que Maria Orsic se había convertido en la maestra de Rudolf Hess. Esto es una cosa que muy poco conocida. Hablamos que Rudolf Hess había sido ya designado y señalado por una secta secreta desde su infancia en Egipto como el futuro Führer, ¿no? del que habría de hacer renacer a la raza germánica, y entonces, después de todo esto, hay se acuerda, se atrae a Winifred Otto Schumann, que hablamos de que era pues el hombre que describió la famosa frecuencia Schumann, y entonces ya su equipo de científicos para de alguna forma imbricarlos en el proyecto, que era el proyecto de generación de unas máquinas del espacio-tiempo con una capacidad de teletransportación. Y entonces, claro, eso en ese tiempo era ciencia ficción, pero de la más pura y de la más imposible, ¿no? Hay un momento en el cual todo eso se frena de una forma radical. Ya en 1922 ya intentan los científicos empezar a traducir materialmente las instrucciones que van recibiendo de una forma muy paulatina, pero todo eso se para bruscamente cuando en 1923, por ahí ya lo explicamos en el anterior capítulo, ocurre el levantamiento contra el gobierno socialista de Baviera, y Adolf Hitler y Rudolf Hess son enviados a la prisión de Landsberg hasta 1925. Entonces, pues hasta 1925, los que tenían que empujar todo este proceso están metidos en la cárcel, aunque reciben visitas de Karl Haushofer y de Dietrich Eckart. Pues bueno, ahí están escribiendo el famoso libro autobiográfico y de exposición teórica de Adolf Hitler, que se llamó Mein Kampf, ¿no? Pero en 1925, en el momento que salen, pues bueno, entonces ya es el start-on, ¿no? Deciden encontrarse de nuevo en Berchtesgaden, lo que será el centro neurálgico, el epicentro del huracán, y entonces se encuentran otra vez ahí con los templarios de las Piedras Negras, los caballeros de las Piedras Negras, explicamos también en el capítulo anterior, y ahí hay una cierta desconfianza, decir, bueno, a ver, ¿dónde nos estamos metiendo, no? Porque claro, ahí se les estaba prometiendo la aportación de una energía absolutamente superadora en 1000 pasos a la humanidad que había en aquellos momentos y a los conocimientos técnicos de aquellos momentos, y entonces 1925 este personaje que había de alguna forma también sido uno de los elementos vertebradores de la Thule Gesellschaft, que era Dietrich Eckart. Él había vivido sus últimos años en Berchtesgaden también, fue a vivir allí porque reconoció que este era el epicentro del mundo que iba a venir, y murió en 1924. Y entonces Rudolf Hess, para hacer, como una prueba a Maria Orsic, le dice la desafía a ver si ella es capaz de canalizar a Dietrich Eckart, que había muerto pues un año antes, ¿no? Entonces Maria Orsic entra en trance, y entonces de pronto de su boca empieza a salir la voz grave de Dietrich Eckart saludando a todos los presentes. No me digas, esto es impresionante, ¿eh? O sea que se había puesto... ¿Cómo puede ser esto? ¿Que haya entrado la voz o que se transmita como si fuera un receptor emisor de radio, las cuerdas vocálicas, o es que entra el espíritu del fallecido? El espíritu
y entonces cambia, digamos, el registro de la voz, y incluso hay mucha gente que, digamos, bueno, los que hemos tenido algunas experiencias en el mundo del espiritismo y todo eso, pues bueno, hay momentos en los cuales sí que se ve perfectamente cómo va cambiando la morfología del rostro. Es muy fuerte todo esto, ¿no? Pero en el caso de María Orsi esto está, digamos, recogido por muchos investigadores, ¿no? Y entonces ella sale y todo el mundo se queda pasmado porque dicen que el propio Hitler está también asistiendo a esta sesión, y a Hitler no le sorprende tanto como Rudolf Hess, porque Hitler de alguna forma era un medium también, era un personaje con dotes psíquicas muy avanzadas, y entonces, pues claro, en un momento determinado, Dietrich Eckart los reprende por su desconfianza y les dice que él se retira para dar paso a un ser de Aldebarán, que entonces los pondrá al corriente y, digamos, los pondrá al día. Entonces se cambia, entonces el registro de la voz, y María Orsi empieza a hablar en una lengua desconocida, y entonces hace gestos para que le den algo para escribir, y entonces empieza a escribir en lengua sumerio-acadia todo lo que le está diciendo todo este hombre. También en esta reunión aparece también un miembro de la Thule, que es el Chaf, especialista en lenguas orientales, y entonces de una forma, digamos, por encima, después todo eso ya será traducido, les habla pues de que hay un ser de Aldebarán que se llama Sumi, que está en uno de los planetas del sistema solar de Aldebarán, que se llama Astari, y les explica cómo los, digamos, aldebaranos, los vamos a llamar así, para evitar decirlo de los nórdicos, han venido a la Tierra desde 500 millones antes. Hablamos el hallazgo aquel de la huella del trilobites de nuestra era, y aquí quiero hacer una pequeña pausa para pedir disculpas a nuestros oyentes, porque yo algunas veces meto la pata, porque con que, digamos, hablo de una forma totalmente coloquial, no leo nada, entonces a veces meto la pata. Y en un momento determinado dije que Aldebarán estaba a 600 millones de años luz de la Tierra, cuando está a 68 años. Bueno, no te preocupes, profesor. Un año luz para arriba, uno para abajo. No creo que cambie nada en la cronología terrestre. Que, por cierto, una vez más nos marcan otro gol, cambiando la hora, en tanto cuando tiene unas repercusiones a nivel, sobre todo, los más pequeños. Esa falta de luz, esa 60 minutos más de luz por las tardes, que es impresionante. Pero seguimos, sí, no pasa nada. Años luz corregidos. Corregidos, y que en un momento determinado dije que el Mesozoico estaba a 200 años de nuestra era, cuando está a 200 millones de años de nuestra era. Lo digo por respeto a nuestros amigos que nos siguen y que desde aquí saludo muy afectuosamente, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues aquí encontramos esta situación y se recibe esta información, todo el mundo se queda absolutamente paté. Y aquí quería hacer un pequeño apartado sobre el tema de Berchtesgaden y Obersalzberg, ¿no? Es donde se va a construir la futura casa de Hitler, que se llamará el Berghof, ¿no? Entonces, es una tierra tan especial, y yo todas las veces que he ido me coge como unos grados de fiebre. Y una vez, de una forma muy violenta, ¿me entiendes? O sea, fue llegar y ¡pum!, ¿sabes? O sea, subirme la temperatura. Realmente hay algo. Hay otra cosa que me llamó mucho la atención, y no he tenido tiempo de investigar, pero me gustaría proponerlo aquí, y es que en Berchtesgaden, en el pueblecito, es un pueblecito que sube por una montaña, el típico pueblo de los Alpes, ¿no? En la parte, digamos, superior, que yo lo puedo ver perfectamente desde abajo, hay una casa en cuyo frontispicio hay un gran triángulo con un ojo, que es el famoso símbolo de los Illuminati. Y ese triángulo con un ojo, ¿hacia dónde mira? Si miro en la misma dirección, veo que está mirando a un pitón de roca, que es donde está
el famoso Eagle's Nest, ¿no? El nido del águila, esa casa que está encima de la montaña que construyó Bormann para Hitler y que, bueno, en alemán se llama Kechelstein, ¿no? La piedra puntiaguda, mira hacia allí y entonces me doy cuenta de que ahí ha de haber un misterio que yo otra vez creo que esa fue la casa en la que vivió Dietrich Eckart, ¿no? Y entonces siempre repienso un poco, ¿no? Toda esta zona que tiene una vibración tan fuerte entre Salzburg y Obersalzberg, que son las montañas de sal, que tiene un misterio alquímico. También lo hay aquí en Cataluña, ¿no? Suria, Cardona, Solzone, que parece alemán. Entonces también son estas vías, tienen pero esto algún día quizás podamos hablar de todo esto, ¿no? Pero hay otra cosa que me llama también mucho la atención y es que realmente el Kechelstein, la montaña esta donde está la casita que todavía se mantiene, la de arriba de la montaña, no fue destruida en la guerra, mira hacia la montaña del Untersberg, donde una de las digamos, leyendas o, digamos, uno de los misterios del Untersberg es que de cuando en cuando se ven salir unos tíos perfectamente vestidos de la montaña, altos, rubios, puros, y que de pronto desaparecen, lo que tú estabas hablando de ahí a Andorra. Y hay otra cosa mucho más curiosa. La montaña del Untersberg, que está ahí delante, que es una montaña calcárea como la del país cátaro, los castillos cátaros están todos asentados sobre montañas de origen calcáreo. Entonces, el 1 de septiembre de 1939, en el momento en que se declara la guerra a Polonia, por la noche se crea una aurora boreal vista por todos los habitantes, nunca más se ha repetido, sobre la montaña del Untersberg. Y es más, al lado de la montaña del Untersberg hay otra montaña conectada que se acerca, digamos, se llama Kufstein, que es donde se dice que Otto Rahn se suicidó, que también es otro de los personajes misteriosos. O sea, todo está muy entreligado, ¿no? Pues bueno, a partir de aquí se van haciendo pequeños ensayos en 1924, donde se adelanta muchísimo, en el 25, 26, 27, pero mientras tanto, en la Thule Gesellschaft se está canalizando y hay, según este libro que os comenté, se llama La historia secreta de la Thule Gesellschaft, hay algo importantísimo. El único objetivo de la Thule Gesellschaft era que los Vidyas, ¿quiénes son los Vidyas? Aquellos que tienen un don, una manifestación de la sangre especial. Por ejemplo, me dices, a ver, ¿esto qué es? Bueno, dejo aquí de pasada, nos parece suficientemente especial el grupo cero, que son donantes a todos, pero que no pueden recibir sangre de ningún otro, y RH negativo, que casi todos los vascos lo tienen, entre lo cual mi querida Olga, que es vascona, y que tiene el RH negativo y la sangre cero, ¿no? Y entonces que estos Vidyas, ¿no? Estos seres dotados de algo diferente, son los que son aceptados a la Thule Gesellschaft. O sea, ahí no se puede llamar, pero oiga, escuche, ¿yo dónde puedo coger el carné? No. Se buscaba gente especialmente dotada, con capacidades sanadoras, mediúmnicas, superintelectuales, etcétera, 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 y sobre todo, si era posible, ¿me entiendes?, los videntes determinaban sí o no, ¿me entiendes?, su sangre, de alguna forma, podía estar sometida ¿a qué? A la captación del bril. Hay digamos, como una especie de lema de la Thule Gesellschaft que dice: nada espiritual tiene existencia fuera del bril. Y entonces esta gente con estas capacidades sanadoras o especiales, digamos, nosotros hemos hablado mucho de exorcistas estigmatizados y tú estás muy vinculado con el mundo de la sanación, por lo tanto entiendes esto cómo funciona, ¿no? Dice, nadie que no sea de la raza del espíritu, también es otro de los lemas de la Thule Gesellschaft, puede comprender ni acceder a la ciencia secreta de Hiperbórea. Entonces, pues este es el verdadero trabajo de la Thule Gesellschaft. ¿Pero para qué? ¿Para qué? Lo diremos un poco más adelante, volveré a repetir. Ellos, para poder activar los contactos y las máquinas del espacio-tiempo, los vehículos del espacio-tiempo, necesitan
una interfaz. Y esa interfaz es humana. Pero es de una especie humana. No diremos si son híbridos y no sé qué, si son los nórdicos o no sé qué. Lo que hemos dicho, la raza del espíritu, el Viria. Entonces, el Viria es el que tiene la capacidad, cuando está entrenado para captar, almacenar y proyectar el Brill, de poder, digamos, hablar con las máquinas y hacer que respondan. Por eso, el grave problema que fue, obviamente ya sabes, tú que eres un especialista también en la Segunda Guerra Mundial, que los espionajes ahí pues iban pues a toda pasta, ¿no? Y que entonces, pues claro, los americanos desde 1942 ya estaban sabiendo que los alemanes estaban trabajando con energías absolutamente desconocidas e intentaban recabar toda la información. Y por más que recababan y por más que intentaban, no conseguían nada porque no tenían la interfaz. Intentaban crear máquinas, como lo que hablamos el otro día de las lavadoras, metidas por ingeniería inversa, pero no tenían la interfaz. Bueno, y profesor, incluso la Nennerve, la Hitler, toda la máxima cúpula directiva del Tercer Reich sabía de la existencia de un científico que podía darles la victoria en un plis-plas con alguno de sus desarrollos científicos, como era Nikola Tesla. Y hubo una operación de intento de secuestro en Estados Unidos de Nikola Tesla que fue fallida desde prácticamente el inicio, como la operación León Marino, que fue fallida, pero que el objetivo era secuestrar a Tesla, llevarlo a Alemania y que les diera ese impulso que les daría la victoria, no solo en Europa, sino en todo el mundo. No era necesario porque, como ya describimos en los anteriores capítulos, Tesla era otro implantado de Aldebarán y de alguna forma, digamos, era la pareja, digamos, el polo, metes opuesto, no opuesto, sino necesario, la polaridad necesaria para María Orsig, de lo cual se dice que ellos estuvieron en contacto, y yo creo que además, no tan solo por correo, sino telepático ambos, y entonces, y que además ya también comenté que el pobre Tesla ya se dio cuenta de que lo estaban apuñalando por la espalda, y él mismo cedió, digamos, informaciones, pero no creas que hubo tanta diferencia, porque ambos estaban conectados con fuentes. Yo creo que Tesla también estaba conectado con las fuentes nórdicas, ¿no? Pero que fueron insertados, porque, a ver, Estados Unidos, la historia de antes, entre las dos guerras de Estados Unidos, yo creo que hay mucha cosa escrita, pero sabemos que en Estados Unidos se creó, o al menos se difundió, y también en Inglaterra, las primeras teorías eugenésicas y raciales. Es decir, que no fue una barbaridad que se inventó pues Adolf Hitler. No. Hay unos científicos norteamericanos y en el pueblo norteamericano había un gran rechazo, sobre todo para las razas, digamos, no, de origen europeo. Y que en aquellos momentos había muchísima más simpatía hacia este resurgimiento de la nueva Europa y que se quería importar a Estados Unidos, pero claro, ahí hemos de tener en cuenta que había pues lo que había. Por ya se dice que Roosevelt tuvo contactos con los draconianos, que se dice que no, que los rechazó, que no sé qué, que no sé cuántos, pero creo que Estados Unidos también recibió algún tipo de ayuda, pero no en el mismo sentido ni de la misma calidad. Y tanto, mira, te voy a dar un dato ya que hablas de estos temas y de Estados Unidos. Rondaba el año 1890 y cerca de Nueva York, en una aldea costera, en Cold Spring Harbor, allí, ya en esa época, había un secreto laboratorio de investigación genética. ¿Qué dices? ¿Cómo puede ser? Que incluso poco después de que Charles Darwin publicara su teoría de evolución y selección, se empezó ya a trabajar sobre todo esto de la genética, a ver qué hay, qué tal, a saber lo que llegaron a descubrir. Pero también se hablaba de, ojo, lo que estás hablando tú, de eugenesia, de esterilización masivas. Oiga, pero ¿por qué? ¿Para qué? Sí, hemos de ver que en esta, digamos, guerra que hablamos también de cómo es arriba es abajo,
que había, digamos, una pugna reptiliana nórdica en los planos sutiles, y aquí, pues abajo, pues había pues lo que había, ¿no? Era un reflejo de todo eso, ¿no? Pero hay un detalle que es muy curioso, que no nos damos cuenta, de que a veces las cosas tienen unos sentidos absolutamente, digamos, muy liados. El presidente Franklin, o sea, Franklin quiere decir la línea francesa, o sea, de que además Benjamin Franklin fue aceptado en una de las logias de Toulouse y viajó a Toulouse para ser aceptado en esa logia. Entonces, Delanour, y después el siguiente apellido, que es el más conocido, Roosevelt, que es un apellido alemán. Roosevelt quiere decir la rosa en el mundo. Era un Rosacruz, y además de origen alemán. Aquí, digamos, ya vemos que, digamos, era un Judas, un Judas instalado, un traidor instalado en otra parte, ¿no? O sea, que esto es un tema que algún día podemos ampliar un poco, porque tiene su coña. Pero vamos un poquitín a nuestro asunto. Bueno, después de todo esto, y hemos hablado del verdadero sentido de la Thule-Gesellschaft. Lo hago muy telegráfico, pero es que es vital, ¿no? Después de todo esto, empezamos, de alguna manera, a recibir, digamos, vía María Orsic y las Brillerinnen, porque, claro, dice, ¿para qué tantas mujeres, todas con los cabellos largos de no sé qué, que vivían juntas como si fuera un monasterio, que se habla de que incluso tenían experiencias, digamos, de sexualidad entre ellas? Entonces, bueno, me parece absolutamente como normal, ¿no? Pero que es que era tal cantidad la información que les llega, porque además de toda la tecnología de los viajes en el tiempo y de vehículos, digamos, de recorrido estratosférico, porque en un momento determinado los techos digamos, de ascenso de estos vehículos eran estratosféricos, e incluso se llega a decir que algunos Haunebus muy avanzados ya, digamos, orbitaron la Tierra en un momento determinado, ¿no? Pues claro, estas mujeres eran, digamos, las traductoras de todo esto, ¿no? Y las activadoras. Hasta un cierto punto pienso que a partir de que la Thule-Gesellschaft entró en clandestinidad, prácticamente entonces sí que podemos decir que María Orsic y sus Brillerinnen eran, digamos, el verdadero, digamos, espíritu de la Thule-Gesellschaft, ¿no? Pero, claro, todo esto tendría muchas dificultades económicas y de comprensión dentro del mundo científico, pero tenía que llegar en 1934 el ascenso al poder de Adolf Hitler, y entonces ahí es donde se iba a poner en marcha de una manera determinante la construcción de los vehículos, de los Rundflugzeug, que simplemente quiere decir los discos voladores, objetos voladores circulares, ¿no? Y que dentro de este Rundflugzeug pues entraron, pues bueno, todos los primeros ensayos Brill, que bueno, que fueron, digamos, muy torpones, porque claro, se había de conseguir materiales, se habían de conseguir fuentes de energía, se había de cambiar todo, se partía totalmente de cero, y todas las primeras, digamos, los primeros intentos fueron absolutamente, digamos, torpones, y que de alguna forma produjeron, se dice que en los ensayos para digamos, la tripulación de los objetos voladores murieron más de 20 pilotos. Es decir, que ahí digamos, fue un servicio, como un servicio de guerra, ¿no? Que hubo pues sus bajas, ¿no? Pero es en 1934 cuando se llega a Hitler, por donde hay recursos económicos, donde se empieza también a buscar colaboración entre las empresas alemanas digamos, aeronáutica, y entonces, pues bueno, se empiezan a conseguir algunos éxitos, ¿no? El primero es en 1934, hay un aparato, el que sería el RFZ, ¿no? El Rundflugzeug número 1, que lo pilota Lothar Waltz, que era un hombre de la Thule-Gesellschaft, y que consiguen elevarlo,
pero que después pierde totalmente el control. Él consigue llevarlo a tierra y en el último momento puede saltar antes de que se haga pedazo, ¿no? Él era, digamos, fracasó, digamos, los primeros motores levitadores Schumann, ahí fracasaron totalmente, ¿no? Entonces, bueno, después de este fracaso, intentaron, después de la experiencia, hacer con mucha más información y con mucha más tecnología el RFZ2, ¿no? Y entonces ya a finales de 1934 ya estaba listo, ya tenía un cambio de impulsión y dirección, una dirección magnética, un nuevo motor Thule-Triebwerk, que también era llamado Tachyonator 7, con lo cual ya nos dicen que aquí ya habían entrado la energía Brill, los tachiones, que nosotros hablamos ya desde del cronovisor, ¿no? Esto fue fabricado en la fábrica Arado. Arado era una fábrica aeronáutica muy especializada en hidroaviones, por cierto, nada que ver, en Brandenburg, que se incorporó digamos, como una de las fábricas para, digamos, de alguna forma, un campo de experimentación muy importante que después de la guerra fue totalmente destruido por los propios alemanes para que no se encontrara ningún vestigio de las tecnologías antigravitatorias que todas fueron llevadas fuera de Alemania, ¿no? Entonces, bueno, ahí entró otra cosa, que es que realmente ellos estaban trabajando con lo que tenían y claro, Aldebarán es como si ahora, ¿me entiendes?, nos llamaran digamos, de un metal extraterrestre que se llamara el Sirio 4 y nosotros no sabemos nada de Sirio 4. O sea, conocemos, bueno, ya sabemos que, por ejemplo, el iridio, del cual tengo un meteorito de iridio, es totalmente de origen extraterrestre, lo que hay en la Tierra, es meteorítico. Pero quiero decirte, en aquel momento había cosas que eran incomprensibles, ¿no? Ahí se avanza mucho, y yo también pregunto que entre todos los actores científicos que colaboraron en estos experimentos de vamos a llamar los UFOs del Tercer Reich, ¿no? Es muy raro que nunca se cite a Hans Horbiger, que era un ingeniero genial y que además era el hombre que además hizo esa famosa teoría del hielo cósmico, ¿no? Y del Eisweltlehre, y entonces pues a mí me extraña muchísimo que Horbiger no participara para nada, sobre todo en estos primeros momentos, ¿no? Y que es uno de los temas que yo siempre pongo en interrogante porque creo que aquí va a haber una conexión. Bueno, ahí se avanzó porque tuvieron que crear un nuevo metal, que se llama Victalen. Yo imagino que es alguna reacción de aluminio y no sé qué más, pero desconozco exactamente la estructura del nuevo metal, y que este Victalen será el que permitirá, de alguna forma, soportar los cambios gravitatorios y, bueno, las aceleraciones hipersónicas y los techos estratosféricos, ¿no? Y entonces, bueno, aquí el Victalen se comporta, como todos hemos visto la película Contact, que en un momento que cuando empieza realmente a funcionar la cápsula, se van difuminando los contornos y van cogiendo un tono irisado y se va difuminando y cambia de color. Pues exactamente es lo que pasaba ya en esta segunda experiencia perfeccionada. Era de una velocidad tan absolutamente brutal que era imposible utilizarlo, como ya hemos visto, y en otros casos, a pesar de que se le intentó dotar de cañones y ametralladoras MG-17 y cañones de calibre 300, que bueno, que era imposible, porque además el campo gravitatorio, ¿me entiendes?, que antigravitatorio, digamos, quedaba, creando una envoltura, con lo cual la emisión al exterior de cualquier cosa proyectada era un fracaso, ¿no? O sea, ahí realmente se tuvo que avanzar creando armas, dicen ligeras, pero creo que se empezó a avanzar, digamos, con las armas hipersónicas o con los rayos Brill, que de alguna forma están documentados más adelante, ¿no? Y entonces, bueno, pues fueron siguiendo con estas historias, ¿no? Este RFZ2, que tenía unas velocidades tremendas, pues lo utilizaron, o sea, con que no tenía capacidad de ataque ni defensa, utilizaba como reconocimiento, porque podía irse pues a lugares donde ningún avión tenía rango de poder acercarse.
y a partir de 1943, cuando el almirante Karl Dönitz hace aquella famosa locución de que la marina, digamos, los submarinos del Tercer Reich, que veremos que todo esto está impulsado por María Orsic también, han encontrado un recurso, un refugio invulnerable, para el Führer y qué tal y qué cual, que fue en 1943, este objeto volante fue el que empezó a hacer los primeros viajes de aportación de personal y materiales a la Antártida. Y ahora aquí hacemos un breve paréntesis para entrar en el tema de la Antártida. ¿Por qué, me entiendes, prácticamente sobre ya el conflicto se envía un barco a la Antártida y por qué después, al cabo de un tiempo, el mariscal, mira que le estoy bautizando como mariscal, el almirante Dönitz, da este anuncio, porque es un anuncio absolutamente abierto en la prensa, ¿entiendes? ¿Por qué? María Orsic, en una de sus canalizaciones, los seres de Aldebarán les dicen que para comprobar todo lo que les han explicado vía canalización, hay un cofre, vamos a suponer un cofre hipertécnico, no un cofre de estos con bisagras de hierro y tal, en un punto de la Antártida, y en ese punto de la Antártida hay unos accesos a un paraíso interior. Y eso lo canaliza María. Entonces, para poderlo comprobar, en aquellos momentos la única forma de acercarse con capacidades, digamos, de exploración en un tiempo dilatado era con un barco, y entonces modificaron un barco al que llamaron Neuschwabenland para que pudiera viajar por terrenos, digamos, antárticos, por hielos antárticos, y a la vez fue dotado de una plataforma para transportar hidroavión, que es lo que les permitiría después ir siguiendo la costa antártica hasta encontrar los accesos que después serían comunicados a los submarinos que se acercarían y comprobarían, penetrando en el interior de los hielos, el espacio interior que después anunciaría el almirante Dönitz. El barco, que se llamó Neuschwabenland, viajó en 1939 prácticamente sobre la guerra a esa zona, encontró en el lugar indicado por María Orsic, encontró el cofre que en sumerio fue llamado Ilat Litum, y entonces dentro de este cofre se encontraron una serie de planchas en un tipo de metal también totalmente desconocido, con escritura sumeria, donde estaba explicada la historia de la Tierra, la relación de los aldebaranos con la Tierra, y que esto confirmaba todo lo que había sido canalizado anteriormente, y además se daban informaciones para la creación de un aparato volador, digamos, mucho más perfeccionado que lo que tenían entre manos, que sería lo que después se llamaría el Vril Odin, y que eso sería lo único que, aparte de hacer misiones digamos, hiperrápidas y estratosféricas, podía llegar a otros planetas, porque se les pedía que además crearan un aparato de supertransportación, que era el modelo Andrómeda, para poder llevar al sistema solar de Aldebarán, ¿me entiendes?, aportación, digamos, de material humano terrestre, y que eso iba a ser permitido por la creación de un agujero de gusano, que en aquellos momentos nadie sabía lo que era esto, y que entonces conectaría los dos sistemas solares, ¿no? Bueno, fantástico. El capitán Richter va ahí a la Antártica, lo encuentra, y no solo esto, sino que encima hay el premio de, también dentro de toda esta información, de esta especie de cofre, digamos, hiper de ciencia ficción, mientras se encuentran las tecnologías para activación de los ADNs, para metamorfosear los cuerpos, la técnica de clonación y la creación de dobles, cosa que también tiene su capítulo importante en el final de la Segunda Guerra Mundial. Pues bueno, pues aquí es donde
ya el tema coge una velocidad tremenda. Y en 1941, pues bueno, siguiendo los modelos, los Jaunebus, pero en 1942 la Luftwaffe se da cuenta de la capacidad, digamos, militar que podría tener esto, y en un discurso público el mariscal, en este caso sí, el mariscal del aire Hermann Göring, advierte que la Luftwaffe no va a contratar ni va a dar recursos a ningún proyecto que sea de viajes interplanetarios, que a ellos lo que les interesa son vehículos, digamos, armados que tengan una capacidad, digamos, de disuasión para digamos, los ataques aéreos que ya empezaba a tener Alemania por las flotas de bombarderos aliados, ¿no? O sea que quería una tecnología aeronáutica a corto plazo y no a mediano o largo plazo, como que era esta de esta tecnología exótica de ingenios aeronáuticos que podía llevar de un punto de un confín por curvatura de agujero de gusano o vete tú a saber qué. Quería algo rápido ya para la guerra, vaya. Sí, porque estaba... ahora hablaremos un poquitín de este momento, ¿no? Nos quedan 5 minutos, profesor. Bueno, vamos a tener que hacer un libro, un audiolibro al final de todo esto, ¿eh? Bueno, pues casi que te doy toda la razón, como siempre. Vamos a tener que hacer un audiolibro porque nos quedan cosas muy interesantes para hablar, ¿no? Que además aprovecho para decirte que el último programa que hiciste hablando de la Thule tiene una aceptación, un éxito en descargas, en escuchas directas, en la escucha directa de la radio, etcétera, etcétera, impresionante, ¿eh? Porque aportas, como siempre, información desconocida. Sí, espera, porque todavía no hemos hablado de la implosión y de Victor Schauberger, que es importantísimo también para todo este tramo final, ¿no? Pero bueno, vamos a avanzar hasta que el tiempo nos permita, y entonces, pues bueno, Mariscal Göring les advierte de todo esto, y entonces la SS, que también tiene, digamos, su parte esotérica, que es la Schwarze-Sonne, que también está dentro de la Thule, que es el Chaff, dice, bueno, perfecto, estas chicas, fantástico, todas las empresas aeronáuticas que están colaborando, porque colaboraba pues Henkel, Gulf, Dornier, Arado, todas esas, BMW también hizo una serie de motores muy importantes, se hicieron experimentos que luego, si nos queda algún tiempo residual, pues podremos hablar un poquitín de ellos, pero quiero decir, había el momento de decir, bueno, chicos, con esto tenemos que hacer algo que corte el pan, ¿me entiendes? Porque si no, nos vamos a quedar sin comer. Y entonces aparece, pues bueno, el mítico y infaltable Hans Kammler, y empieza a tomar, digamos, pasan muchas cosas, abandonan algunos de los campos de trabajo, entre ellos el de Arado en Brandenburg y el de los Jaunebus, en que empiezan a trabajar con un nuevo diseño, y entonces se pasa, digamos, de la morfología lentejoide, por decirlo de alguna manera, a la morfología campanoide, que es la más conocida, quizás o la más representada digamos, en las ilustraciones que más o menos intentan recrear estos elementos del Tercer Reich, ¿no? Y los Jaunebus, que estaban, digamos, había un lugar de experiencia en el valle de Jaunen, y entonces era un pueblo, era Jaunenburg, y entonces también se traslada todo a Silesia, donde se está experimentando Die Glocke, que en aquellos momentos, después ahora ya entraremos un poco si podemos en el tema, y entonces se intenta conjuntar todo en esta zona, ¿no? Entonces es cuando aparecen esta morfología, Jaunebus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y el Brilodin finalmente también será, digamos, un Jaunebus, digamos, ahí empiezan desde 20 metros de diámetro, 70 metros de diámetro, 120 metros de diámetro, van creciendo en capacidades de teletransportación, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir aquí? Aquí va a haber, digamos, un momento, que ya os avancé, que en 1944 los Brill, digamos que estaban dotados con armas ligeras o con algún tipo de arma que no
no tenían ningún tipo de interferencia, digamos, con las velocidades hipersónicas, pero que los Brill se precipitan sobre una escuadra masiva de bombarderos que iban a bombardear unas fábricas de rodamientos, y probablemente ahí también se estaban haciendo muchas piezas para los elementos antigravitacionales. En Schweinfurt, es un pueblecito de la Alemania oriental, y entonces se acercan un escuadrón, 200 bombarderos norteamericanos y ingleses, y aparecen 15 Brill, y entonces derriban 150 bombarderos. O sea, este es el acto de guerra, digamos, más reconocido de esta primera, esto que pedía el mariscal Hermann Göring, que fueran, digamos, elementos resolutivos en combate, ¿no? Pero esto es en 1944, ¿no? Pero claro, ¿qué ha pasado mientras tanto? ¿Entiendes? Mientras las chicas Brillerinen siguen canalizando, siguen aportando los científicos de todo. Hay que pensar que los aliados, cuando llegaron a ocupar Alemania, hay quien dice que se llevaron 3 millones de patentes. No sé si eso será verdad, a mí me parece una barbaridad, pero que se ve que, no sé, encontraron las oficinas de patentes y arrasaron todos en Estados Unidos, ¿no? Especialmente los americanos, ¿no? Los ingleses y los canadienses también mordieron un poco, con lo cual intentaron hacer después de la guerra un avión circular que se bautizó como Avro, y que, bueno, que en realidad era una copia de uno de los prototipos de última hora que se habían hecho en Alemania. Se hicieron montones, ¿no? Pero ¿qué pasa entonces, no? Estamos en 1943, el ejército alemán en el frente del Este ha pasado el invierno 1942 durísimo. Hay que pensar que se creó solo una medalla para los que estuvieron allí. O sea, porque era un acto de guerra. O sea, haber podido, no se les puede dar la Cruz de Hierro, pero se creó una medalla que se llamaba el invierno en el Este, ¿no? La conocemos cuando estudiamos la Segunda Guerra Mundial. Tuve la ocasión de tener la medalla de invierno. Si quieres, un día hablamos de condecoraciones especiales y algunas con ciertas simbologías. Pero, profesor, el tiempo, el cronos, se nos ha desmaterializado en esta radio, en este programa de hoy, que seguiremos hablando, y tanto que sí. Bueno, tendremos que hacer un audiolibro, pero yo prometo que el próximo día lo acabamos, porque me gustaría mucho hablaros también de este momento clave, que es 1943. También 1943 es el año de la muerte de Nikola Tesla. Exacto. Pero hay muchísimas más cosas, y la creación del Cuarto Reich, y lo que pasa con María Orsic y sus clonificaciones. Impresionante, como siempre. Muchísimas gracias. Bueno, hay que volverse a escuchar, ¿eh? Mira que he estado pendiente, pero tus programas, igual que otros muchos interesantes, siempre después me los escucho con calma por la noche para entender hasta la profundidad de los contenidos. Profesor Tristán Castell de Pinós, como siempre, un placer. Un abrazo y nos vemos en el próximo programa. Y esta semana próxima nos damos campana los dos, ¿no? Bueno, relativamente. Amigos y amigas, como siempre, un temazo que nos ha aportado Tristán Castell de Pinós, y hay que analizarlo. Y para analizarlo hay que sacar nuestras propias conclusiones.